Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy tenemos a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien nos ayudará a resolver algunas inquietudes de la perspectiva de la ley. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, Blanca Rum. Nuevamente acá con ustedes para resolver las inquietudes que los televidentes de Santel han estado haciendo llegar. Y pues, hoy vamos a tocar el tema a nivel de financieros y ciertas inquietudes que han hecho llegar ahí a Santel. ¿Y qué tema tenemos para el día de hoy, doctora Katy? Nos llegaron muchas consultas a nivel de la parte financiera. Sí. Las personas están como en la inquietud, ¿qué pasa con los créditos? ¿Qué pasa con la tal hipoteca inversa? Entonces vamos a ir en el transcurso del programa y resolviendo las inquietudes. Veo que ese tema es muy interesante, ¿no, doctora Katy? Para muchas personas que sí manejan lo que son créditos de vivienda, créditos rotativos, sus tarjetas de crédito, es una preocupación y más en estos tiempos de pandemia. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos para comenzar con nuestro programa del día de hoy. Contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar. Señor empresario, ingrese a www.bogotá.gov.co para consultar el horario y turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica. Recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas. Cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio. En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, entonces comenzamos con nuestras preguntas porque son varias las que tenemos el día de hoy. La primera sería, ¿cómo reguló el gobierno en este tiempo de pandemia los créditos financieros? Básicamente volvemos a tomar el tema del decreto 385 del 2020 emanado por el gobierno. Este decreto nos habla sobre la declaratoria de la emergencia sanitaria. ¿Qué sucede? Que al declarar el Ejecutivo que estamos en emergencia, se van a diferenciar diferentes aspectos que tiene la vida normal, como en este caso la parte financiera. Entonces, para esto tocó las alarmas, la superfinanciera, y la superfinanciera emanó la circular 07 y la circular 14. Que esta es emanada por ellos, hacen una serie de acotaciones con referencia a los créditos, la instauración de los protocolos dentro de los bancos, de qué horas a qué horas van a trabajar, qué sucursales están abiertas. Sí, claro. Listo. Entonces, es como darle un protocolo de manejo, tanto para los créditos en condiciones. Digamos, por ejemplo, usted tiene plazo de 120 días para su crédito, para refinanciarlo, no se le van a cobrar intereses, no se le puede cobrar intereses sobre intereses. Si usted estaba en un estudio de un crédito, pues, tampoco le pueden extender o masificar algún tipo de más solicitudes. Es proteger a la persona que está, digamos, dentro de una entidad bancaria, haciendo el pago de algún tipo de obligación, bien sea para su vivienda, bien sea para su tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo lo reguló el gobierno? Lo reguló bajo la circular 7 y la circular 14.
Listo, doctora Katy. Y en ese caso, he escuchado de que dicen que a las personas que aparecen reportadas, me imagino que las personas tienen que cumplir unos requisitos para poder obtener esos créditos, ¿cierto? Bueno, Y si cierto. aparecen reportadas en Datacrédito o en alguna de esas, ¿podría verse la posibilidad de algún crédito o definitivamente En no? estos momentos las entidades financieras son autónomas de determinar si asignan o no asignan un Un crédito a crédito. la persona. ¿Y cuál es la idea? Que estamos en un tiempo de pandemia, hay una Sí, situación económica que es un poco deprimente, entonces de pronto van a tener una serie de estipulaciones. Uno no puede forzar a que una entidad le tiene o le tiene que prestar. sí, claro. Obviamente, si la persona aparece reportada en data crédito, hay que mirar unas características, que de pronto si ya pagó hace un año, si pagó hace 2 años, de pronto está en un periodo de castigo, entonces no es cerrarle la puerta a estas personas, pero De pronto tampoco es mirar la forma de cómo se les puede como colaborar para que cómo se puedan. les puede colaborar, digamos, para cierto tipo de créditos. Estamos viendo que el gobierno anunció créditos para las madres cabeza de familia, créditos para la adquisición de vivienda, estudios de créditos a nivel de financiación sobre los créditos que se tengan en mora, créditos de vivienda. Entonces, dentro de esta emergencia, el Estado ha pensado cómo se maneja la crisis financiera para no afectar al usuario. O sea, es como entrar y mirar qué se puede hacer por esa persona como para ayudarle, ¿no? Hacerle un estudio de una solicitud que haya Sí. presentado para un crédito. Entonces, ya es una autonomía. Lo que fija el Estado es no se le cobre intereses altos, no se le cobre intereses sobre intereses, no se discrimina a la persona, se fija los parámetros, pero no a fin de que no se le violen los derechos fundamentales y a los que tiene derecho esta persona, pero son autónomos de generar, digamos, sus políticas, sus protocolos, el manejo de sus servicios y el manejo de a qué acuerdos se lleguen, digamos, en caso de que exista un crédito de vivienda y Sí. se vaya a refinanciar en este periodo de pandemia. Ah, bueno. Listo, doctora Katy. Vamos con otra pregunta. ¿Habrá congelación de créditos de acuerdo con las medidas de alivio anunciadas por el gobierno nacional? Sí, en este momento, o sea, prácticamente esta circular lo que buscó fue que se pueda extender a un periodo de tiempo donde las entidades han dicho, bien sea 120 días, bien sea, digamos, a 8 meses, vuelvo y digo, son autónomos. Lo que fijan las políticas del Estado es, yo decreto sobre una emergencia sanitaria, y Sí. Superfinanciera dice, vamos a regular para ver cómo les podemos ayudar a las personas. Entonces, sí puede llegar a haber un acuerdo frente a la entidad, pero ya es la entidad autónoma si me lo fija a 6 meses, a 8 meses, a 12 meses, dependiendo de la misma situación. Yo siempre he dicho que hay que manifestarlo, hay que contar para poder generar una solución. De igual forma, si uno se acerca a un banco y plantea la misma situación, no es de pronto la situación cómoda de que tengo el crédito y como estamos en pandemia, no nos afanemos, no. La situación es de pronto generar una solución para poder ver cómo yo hago para pagar el crédito que yo tenga con la entidad financiera. Buscar de qué forma se puede alargar el plazo para el pago Es de las correcto. cuotas. Es como con la parte de arrendamientos de los contratos que hablábamos hace 8 días. El Sí. manejo se da con un acuerdo de voluntades. En este caso, de igual forma, el gobierno dijo, sí señor, hay acuerdo de voluntades, pero vamos a controlar los intereses, vamos a controlar que no se vaya a dar un alto costo para el usuario. ¿Qué vamos a hacer? A darle una oportunidad para que el usuario, junto con la entidad financiera, lleguen a un Acuerdo. acuerdo, una amigable composición de generar unas políticas para poder seguir pagando sus obligaciones. Ah, bueno. Vamos con otra pregunta, doctora Katy. Uh-huh. ¿Qué pasará si me atraso en mis pagos en época de pandemia? Bueno, ¿qué puede suceder? Que el mismo Estado, pues, obviamente va a entrar en mora la persona. Yo estoy Sí. debiendo una cuota de vivienda, entro en mora. Sí, en ¿Qué es lo que pandemia o en no pandemia siguen corriendo las cuotas, ¿no?
Es correcto, sí señora, yo tengo la obligación, la adquirí Sí. y tengo ese compromiso. ¿Qué sucede? Que lo que de pronto estipula, no, lo que de pronto no, lo que generó el Estado es, vamos a darle un alivio frente a un periodo que son 120 días y lo declara en la circular 07 y en la circular 14 de la superintendencia de este año, en donde dice, otorgamos un periodo de 120 días para que, como que dice, se quede congelado este periodo, no se dé el cobro de los intereses, no se dé una usura. Y que más adelante esos, digamos, esos 6 meses, que es como la posibilidad que tiene el estudio del Estado, que son 6 cuotas en mora, se puedan ir refinanciando, es decir, que cuando ya llegue yo al mes séptimo, yo vaya pagando del séptimo y de la obligación que yo tengo en ¿Va mora. abonando? Va abonando a la cuota que quedó atrasada. Ir abonando, pero con la excepción de que no tengo el cobro de los intereses, ni interés sobre interés, ni que de pronto, o sea, me van a estar persiguiendo los abogados porque me van a hacer un cobro ejecutivo, no. O sea, es un periodo, como quien dice, de gracia que establece el Estado para que la persona, mientras que se restablece la situación normal en el país, acondicione su crédito nuevamente para que pueda dar con su responsabilidad. Para que la pueda cumplir. Exacto, sí señor. Bueno, continuamos con otra pregunta, doctora Katy, porque nos han llegado harticas. ¿Qué tan cierto es que con el alza del dólar nuestras cesantías se pierden? No es cierto. Las cesantías en los diferentes fondos que tiene el Estado colombiano no se ven afectadas por el alza del dólar, o sea, estos son de pronto mitos, de pronto medidas de ataque de miedo, que digo yo, para que las personas, pues, o sea, digamos, generen como un colapso y se desborden a retirar sus cesantías. De pronto puede tener una variación por el IPC, porque, pues, o sea, no es decir en febrero cuando estaba en la situación más factible, en un volumen de economía alto, a esta época que estamos en un momento en que la situación económica está, hasta ahora empieza otra vez a restablecerse. Pero no es cierto que el dólar vaya a hacer que las cesantías se pierdan, eso vuelvo y lo reitero. Eso es falso. Sí, o sea, eso no es así porque no tiene el condicionamiento de una unidad de valor que influir, digamos, en lo que es mi derecho, que son las cesantías. Definitivamente el Estado también vio, tomó como parte una posibilidad del retiro de esas cesantías. En este momento de pandemia hay una serie de requisitos que los hablaremos en otro programa, de cómo yo puedo retirar mis cesantías para suplir necesidades en tiempos de pandemia. Pero entonces ya hay una serie de requisitos que nos emana la ley, porque recordemos que para retirar las cesantías tenemos que, uno, debe ser para organizar vivienda que ha sido usada, remodelarla, o para compra de vivienda nueva, o para darle estudio a los hijos, o uno mismo. Entonces hay como una puerta que se abre en este momento de pandemia para poder retirar mis cesantías. Pero yo sí he escuchado que de pronto las personas han dicho, no, es que voy a ir a correr a retirar mis cesantías porque el dólar me las acaba. No, eso es falso. Eso en este momento no, o sea, no influye la medida del valor sobre las cesantías. No tiene nada que ver. No, señora. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta. Continuamos con otra pregunta. ¿Cómo afecta la devaluación del peso nuestros créditos de VR? VR, la unidad de valor. Los créditos en VR se afectarían en la medida en que la devaluación lleve a mayor inflación. Esto de pronto es lo que genera en la parte de cuando yo he tomado un crédito de vivienda y que este crédito de vivienda se rige por una serie de valores, bien sea intereses, bien sea manejo de los VR. Entonces la gente está en este momento preocupada si afecta la devaluación, sí puede llegar a afectar, porque pues en este momento la economía está, digamos, en un desequilibrio. Sí. Realmente, pues, o sea, lo que sería factible
lo que sería llevadero es que vuelva y se normalice la economía para que este VR, que es como el que incide en la economía del país, se eleve, me genere a mí una mayor rentabilidad y como una especie de colchón. Entonces las personas pues sí, en este momento están preocupadas, bueno, esta unidad me va a afectar, sí afecta, pero pues o sea, en decrecimiento. La idea es que, o sea, se genere el equilibrio económico. Básicamente ahí es el equilibrio económico para que se restablezca un equilibrio. Ya. O sea que tiene que haber equilibrio en la economía para que no afecte. Sí, en varios campos, digamos, por ejemplo, el campo industrial, en el mismo campo, en la parte de tecnología, tiene que estar como la balanza a nivel de la justicia, un 50 y un 50 porque estos desequilibrios que presenta, digamos, la economía, como en este caso de la pandemia, nos afecta, bien sea, digamos, por ejemplo, que Blanca Ruth tenga su CDT en un banco. Sí. Estaba esperando, digamos, que la tasa del interés fuera 1.5. Resulta que en el transcurso de la pandemia, pues como no ha habido movimiento, pues va a ser un poquito menos la aplicación de un ganancial que le genera el banco. Entonces, hay que ser conscientes que si hay obligaciones, que si hay créditos, que si hay pagos. Ese es el argot de nuestra vida, es el nivel, es el equilibrio. Como hay una inversión, hay un crédito. Entonces, a veces las personas ahorita me han dicho, Doc, pero ¿cómo así? O sea, tenemos que seguir pagando nuestras cuotas. Claro, hay que seguir pagando porque es que es un ciclo que es el dinero que nos tiene que beneficiar. De todas maneras, con pandemia continúa la vida y hay que seguir aceptando las deudas o los pagos que tengamos que realizar, ¿no? Sí, lo que hay que decir es quedémonos en casa, tomemos las medidas de protección. Por eso la superintendencia, cuando emanó la circular 07, decía, voy a abrir los bancos. Sí. Voy a abrir los bancos, digamos, de 9 de la mañana a 12 del día. Usted va a tener una distancia, usted se va a limpiar con el gel, se va a limpiar con alcohol. Lo voy a proteger para que vaya a hacer sus vueltas. Tiene que llegar con su tapabocas, bien cubierto, pero, como debe ser. Pero a la vez, el banco tiene que fluctuar su dinero también. Sí. Entonces, hay personas que, digamos, han tenido sus créditos, han tenido sus labores y pues, o sea, no podían ir a pagar sus obligaciones. Entonces, ¿qué generó el Estado? Sí, hay una oportunidad, pero aquellas personas que se encuentren en mora o que ya no tengan trabajo, miramos condiciones, hay una condición que eso sí está establecida por el Estado. Si usted se encuentra en su crédito a febrero, al día, entra como en una mora, digamos, a marzo de 30 días, ahí es cuando la condición de ayuda se la genera uno el Estado. Dice, yo vengo a sacar 100 millones de pesos prestados, sí, pero mi data crédito verifican, o sea, qué cultura de pago ha tenido. Y si de pronto Blanca Ruth ya tenía su crédito aprobado y estaba pagando cuotas de 1 millón de pesos, entonces iba al día en febrero, el banco le dice, listo, no le vamos a cobrar intereses, vamos a estar, o sea, al pendiente. Si usted tiene su condición de trabajo, páguenos en este momento y si no, pues va abonando. O sea, esas son políticas ya financieras. Entonces, aparte de las medidas que genera de prevención, se generan medidas de alivio financiero y medidas pues para que la economía mantenga su equilibrio. Ya. Listo, doctora Katy. Continuamos con nuestras preguntas. Hay rumores de que en una emergencia nacional el gobierno puede disponer del dinero de las cuentas de ahorros de los colombianos. ¿Es esto cierto? No, eso no es cierto. El gobierno no puede disponer de los ahorros del público porque eso es un valor autónomo. Yo voy, abro mi cuenta, tengo mi cuenta, hago mis depósitos, pero en ningún momento el Estado colombiano puede llegar y disponer de mis ahorros. O sea, eso es absurdo. O sea,
Sí, nos lo preguntaban así muchos usuarios y nos decían, pero ¿cómo así? Esto es una guerra, se nos avicenó un virus y nos van a expropiar. No, no, en ningún momento. La constitución política de nuestro país nos protege porque esto es propiedad privada, son valores míos, son valores obvios. Que es muy diferente que llegue el señor Pepito Pérez con 250 millones y el señor Pepito Pérez no tenía un peso. El señor Pepito Pérez, le voy a abrir una cuenta. El señor Pepito Pérez simplemente tiene una chacita. Digamos que él tomó una alcancía y todos los días fue ahorrando. Sí. Hay testigos que vieron que el señor era muy vicioso ahorrando su plata, entonces viene un historial. Pero si una persona de la noche a la mañana resultó con un valor digamos de 100 millones, o sea, todo valor se investiga, todo dinero. ¿De dónde provienen esos dineros, no? Como pueden ser que sean de trabajo, o sea, es dinero que se ha obtenido legalmente, como puede ser dinero que se obtiene de cosas mal hechas, ¿no? Blanquita ha acertado, dinero ilegal o legalmente, exacto, eso no hay nada que decir. Entonces, en Colombia sí se tiene una política de control, sí. En indicar de dónde provienen estos dineros. Sí. Ya que si el señor Pepito Pérez hizo la apertura de la cuenta, sí, e invirtió su plata allá, pero nunca manifestó que fue por un ahorro, que fue lícitamente, el gobierno está en la obligación de reponer estos dineros porque no son de manera lícita. Mientras tanto, que sean mis ahorros, que yo tenga mi cuenta, que son los ahorros donde yo demuestro que fueron fruto de mi trabajo, fruto, digamos, de una herencia, fruto de alguna venta de algún bien inmueble, ahí no hay problema, nadie tiene que ir a tocar mi cuenta. Porque es dinero lícito. Sí, es dinero bien habido. De todas maneras, ¿ellos investigan o averiguan o cómo hacen para...? Porque yo, por decir algo, consigné 100 millones de pesos y digo, esos 100 millones de pesos fueron de trabajo. Al yo decir eso, ¿ya queda bajo mi palabra o cómo funciona? Cuando llegan todas las personas a una entidad financiera, nos pasan unos formatos. Sí. Dentro de ese formato dice, yo, Blanca Ruth, doy fe, juramento que este dinero es el fruto de mi trabajo, que es idóneo, que es ilícito. Son unas palabras así semejantes, sí, y lo suscribo. Sí. ¿Por qué? Porque pues legalmente el Estado financiero, las entidades financieras están en la obligación de hacerme un seguimiento o una investigación. En Colombia hay una unidad que se llama la UIAP. Esta unidad es la que verifica, controla que no existan lavados de activos. Entonces, cuando yo entro a un banco, sí, suscribo un formulario donde mi dinero proviene lícitamente, las personas sociales, sobre todo las personas de edad, me dicen, pero ¿cómo hacen para saber que el dinero proviene lícitamente? Sí, yo creo que es una pregunta que todo el mundo... Sí. A ver, todo en Colombia ya está sistematizado. Entonces, sí, vamos a Jumbo, en Jumbo nos registran la cédula, sí, ya aparece, señora Blanca Ruth, usted ha venido a comprar su mercado, entonces acá se hizo acreedor a un premio, a puntos, a un descuento o a un interés. Sí. Vamos a algún tipo de almacén de ropa, sí, y nos piden también sistematizada la cédula. Sí. Cuando viene al final la DIAN, digamos en el periodo tributario, cada persona se ha pasado de un tope, de un dinero, un valor, digamos, anual, esta persona, dentro de ese desglose que hace la DIAN, aparece Blanca Ruth recibió 10 millones de salario en el año. Blanca Ruth hizo un contrato de prestación de servicios por, sí, 1 millón de pesos. Sí. Entonces, todo esto se encuentra en bases de datos y se certifica y se verifica. Entonces, si Pepito Pérez llegó con 100 millones, sí, y vamos a mirar las bases de datos y no aparece por ningún lado, ¿cómo salvamos a Pepito Pérez? Los vecinos decían,
Sí, Pepito Pérez tenía un marrano así de grande, estaba ahorrando, digamos, 10 años. Sí. Listo, justifica, pero hay testigos de que su dinero fue lícitamente. Si Pepito Pérez apareció de la noche a la mañana con ese dinero, ahí entran a investigar qué pasó. Es correcto. Entonces, son mecanismos de control, porque no es justo que Blanca Ruth tiene su platica lícita y otra persona no la tiene lícitamente. Entonces, su platica tiene que ganar interés también. Sí, claro. Ya, o sea que con esa base de datos conocen mi vida crediticia y lo que yo tengo. Lo que tengo y lo que no tengo y lo que he hecho, ¿cierto? Exacto, ya somos un número, entonces digamos mi número de cédula, sí, ya entra al sistema, ya me verifican si tengo bienes inmuebles, si tengo tarjetas de crédito, si tengo obligaciones, si tengo embargos, si tengo moras con la DIAN. Entonces, a mí me parece que es bonito que una sociedad esté así sistematizada, porque hay control, dependiendo pues, o sea, sí, las circunstancias del país y su situación, digamos, a medida de las instituciones, pero es un mecanismo de control también, claro. O sea, es verificar y saber la persona, de pronto muchos dicen, no, pero es que me están marcando con un chip, no, es la verificación, o sea, todo tiene que tener un control, todo tiene que tener un orden, claro. Y eso, un estado que no tenga orden es un estado que definitivamente pues no funciona, no se maneja, o sea, acá estarían muchos Pepitos Pérez con muchas cuentas de 200, 100 millones. Claro, es la forma de mantener el orden de los ciudadanos. Exacto, sí señora. Listo, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta. Bueno, continuamos con nuestras preguntas. Hay rumores de que en una emergencia nacional el gobierno puede disponer del dinero de cesantías de los colombianos. ¿Es esto cierto? Volvemos a aclarar. Es mi dinero, es el fruto de mi trabajo. En derecho laboral se llama los derechos irrenunciables y que no son transferibles. Son mis cesantías. Yo, o sea, si tengo, de hecho, pues de todas maneras las cesantías las consignan son los empresarios. Las empresas me consignan por yo haber trabajado como derecho a mi cesantía. Entonces ahí está un gorro que está quietico. No puedo disponer el Estado de este dinero porque es mío, exclusivamente mío como trabajador. Me lo gané, lo trabajé, o sea, durante un periodo iba a ser un ahorro para determinada situación que yo tenga en un futuro o en este momento de pandemia, pero es falso que el Estado disponga de un dinero que no le pertenece. Son los ahorros del trabajo que yo he realizado. Correcto, Blanca Ruth fue y trabajó en la parte comercial de Santé. Entonces le hicieron su contrato con las normas debidas de ley y con sus acreencias laborales, como es un derecho a la EPS, un derecho a una pensión, a sus cesantías, a sus vacaciones. Es un derecho que nadie se lo puede quitar porque usted es la trabajadora de Santé. Entonces, ¿qué sucede? El Estado no puede llegar y golpear. Venga a ver, doña Blanca Ruth, necesitamos esa platica. No, esa plata es de Blanca Ruth porque es la trabajadora que estuvo durante determinado tiempo haciendo su labor y por ley es su platica, es su derecho. Nadie puede venir a disponer de ese dinero. Bueno. Listo, doctora Katy. Muchas gracias por esta respuesta y vamos a un corto y ya regresamos con nuestras preguntas. Contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar. Señor empresario, ingrese a www.bogota.gov.co para consultar el horario y turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica. Recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas. Cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio. En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuamos con nuestras preguntas. Correcto. ¿Puedo retirar mis recursos de ahorro voluntario sin perder el puntaje y el buen comportamiento que he tenido hasta antes de esta situación? Bueno, esto rige básicamente, digamos, en Colombia hay dos tipos de fondos, el fondo privado y el fondo, los fondos privados y, o sea, los fondos que están por el Estado. Dentro del fondo del Estado encontramos al Fondo Nacional del Ahorro. Aquí hay una serie de, me imagino que la persona que consultó esta pregunta es porque está afiliada a este fondo y tienen como una especie de estrategias para que la persona, pues, o sea, no retire sus cesantías, sino que mantenga su ahorro. Sí. El afiliado las puede retirar, pero pues, o sea, ya es manejo y criterio de cada entidad, de cada fondo, porque si, digamos, dicen por un año que usted mantenga, digamos, sus cesantías, se va a ganar 5.000 pesos, pues obviamente que ellos generan unas estrategias y unas garantías. Entonces, generalmente las personas sí llegan a perder este tipo de prebendas, de situaciones que de pronto son favorables y que de pronto lo han manejado a nivel como de enganche en mercadeo. Entonces, sí pueden llegar a perderlas según como lo hayan estipulado dentro del fondo que estén afiliados. Ya. O sea, depende también de pronto de la situación que la persona tenga en el momento, ¿no? Hablábamos al inicio que en estos momentos el Estado genera una oportunidad y unos mecanismos para poder retirar las cesantías. O sea, le da esa solución a la persona. Le dice, usted puede disponer de sus cesantías. Sí. Siempre y cuando demuestre que, digamos, no tiene trabajo, que sí, en ocasión de la pandemia se quedó sin trabajo. Sí. Dos, que realmente usted estaba antes en febrero buscando un trabajo, pues ahorita sí ni modo de encontrar el trabajo. Menos. Que estamos en pandemia. Menos. Sí, exacto. Es un requisito que fue emanado y que el Estado da la oportunidad para disponer de ese dinero. Pero ya depende de cada fondo, de cada entidad, como los incentivos que tengan dentro de esta entidad para poder tener o retirar sus cesantías. Por decir algo, en este momento de pandemia, yo pienso que los bancos han establecido durante el tiempo de pandemia, entre febrero a junio 30, no se les va a quitar los beneficios que se les habían prometido. Sí. ¿Por qué? Porque estamos atravesando emergencia sanitaria. Exacto, entonces no sería justo, pues pensaría yo, Katia Alexandra, como abogada, en la balanza diciendo no les quitemos las prebendas. Pero pues sí pueden llegar a perderlas de acuerdo a lo que hayan pactado, a lo que hayan suscrito o políticas de manejo dentro de cada fondo. Sí se pueden retirar en este momento, ya lo habíamos aclarado, sí se pueden retirar las cesantías cumpliendo unos requisitos. Se pierden las prebendas de acuerdo a esto, sí se pueden llegar a perder porque cada fondo maneja sus políticas. Claro. Básicamente es eso. Cada uno funciona diferente, o cada uno tiene sus políticas y de acuerdo a esas políticas, pues también se pueden retirar o no retirar, ¿no? Es correcto. Bueno.
Listo. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué consecuencias trae el decreto del gobierno de entregarle a la gente mayor de edad un monto por su manutención, teniendo como garantía su vivienda de habitación? Bueno, esta persona que nos hace esta consulta no entró a preguntar directamente como, oiga, ¿qué es la hipoteca inversa? ¿Y qué es eso, doctora Katy, como para aclararlo? A entrar sí, al tema. Al tema directamente. La hipoteca inversa es una figura que no es nueva, no se la inventó acá el presidente, no se la inventaron por periodo de pandemia. ¿Ya lleva tiempo? ¿Ya lleva tiempo esa ley? Sí, esta es una figura que se manejaba, pero vamos a ver unas condiciones, porque pues es diferente un continente a otro continente, Europa. Sí. Entonces miremos Europa. ¿Cómo es la población de Europa, Blanquita? Son personas que son casados, que de pronto no procrearon hijos, o personas que se han casado en una mayoría de edad. Sí. Digamos después de los 50 años, que son personas que de pronto no han procreado o no han tenido familia, o su familia, digamos, ya son hijos, digamos, 50, 70 años. Mayores, ya son personas mayores. ¿Qué sucedía? Estas viviendas, fallecían las personas, estas viviendas quedaban como a la intemperie. Sí. Y decían, no, yo tengo la comodidad, acá es Europa. Antes eso es un problema para mí, esa casa de mis papás. Es grande, no tengo tiempo de ir a pagar servicios, no tengo tiempo o sea, yo vivo en el rol del trabajo. Sí. Era lo que sucedía en muchas condiciones de familias. Entonces, ¿qué dijo el Estado? Estamos hablando de Europa. Sí. ¿Qué dijo el Estado allá, digamos, en Inglaterra? No permitamos que ese bien se deteriore. Entonces, suscribamos un contrato de voluntades con las personas que son dueñas del bien inmueble para irle pagando un monto, y en el momento en que fallezca, bien sea se cubre ese monto, bien sea que los hijos quieran o no quieran el bien inmueble. Si no lo quieren, listo, pues o sea, ya queda a nombre de la entidad financiera, pero el bien inmueble no se deteriora y no queda como a la intemperie. ¿Viste, Blanquita, que hay una diferencia con Colombia? O sea que cuando fallece el papá y la mamá, pues se supone que ese bien inmueble queda de herencia para los hijos. En ese caso no, ya quedas para el Estado. Ahora entramos hipoteca inversa en Colombia. Sí. Resulta que en Colombia no quedan las casitas abandonadas, ni a la intemperie. En Colombia, el ciudadano de a pie hace un esfuerzo para adquirir su vivienda. Claro. Ya 30 años. Y el sueño de uno como padre es que cuando uno ya no esté, pues ese bien inmueble le quede a los hijos para que ellos puedan, si van a vivir allá, o lo puedan poner en arriendo y puedan recibir algo que les ayude para poder salir, ¿no? Adelante. Correcto. Digamos, por ejemplo, que si son hijos que de pronto en el momento no han tenido algún tipo de bien inmueble y heredan ese bien inmueble, es como sustentarle una necesidad del momento. Una ayuda. Exacto, de pronto no dejarlos desamparados. Bueno, y digo, aclaro esto, la hipoteca inversa ha sido una forma de hablar, de proyectarlo, mas no es una instauración que el gobierno o lo hace, señor. No es así. Por eso les contaba lo que sucedió en Europa, lo que estaba pasando con los bienes inmuebles, porque es una población de vejez, de tercera edad, donde no tuvieron hijos, o si tuvieron hijos, ya sus hijos son grandotes, ya a nadie le interesa, digamos, esa propiedad, cuidarla, mantenerla bonita, o sea, mantener todo el cuidado, el uso y el goce. Se nos morían las personas y no quedaba una libre disposición. Entonces, por eso acudían allá. Colombia en estos momentos es como una medida que financiera, que da como en una especie de solución el Estado. Usted no tiene un ingreso,
entonces le prestamos sobre su casa. ¿Qué sucede? Va al banco, llena una serie de requisitos, o va al banco no, como estamos ahorita con sincronizaciones, webinar, por Zoom, por Team, entonces el banco me busca y me dice, señora Alexandra, hágame un favor, su bien inmueble, usted no tiene ingresos, entonces su bien inmueble está evaluado más o menos en unos 200. Vamos a hacer un estudio de crédito en donde nosotros le vamos a pagar mensualmente a usted una especie de, no digamos salario, sino una cuota. La vamos a pactar hasta cuando llegue a 200 millones de pesos que vale su bien inmueble. Cuando ya llegue a 200 millones de pesos, digamos usted ya falleció, entonces viene su hija y sigue recibiendo los dos, o sea, sigue recibiendo el dinero hasta que se complete los 200 millones de pesos. Ya el banco terminó de pagar la casa y toma el bien inmueble a nombre pues de la entidad. Yo quiero aclarar porque lo he escuchado en estos días, hay un poco de comentarios donde dicen, no, el Estado se va a apropiar, el Estado está quitándonos las casas. No, esto es una medida, como lo dije ahorita cuando hablamos de que en Inglaterra llegaban y nos proponían un acuerdo de voluntades. En derecho, como se hacen las cosas, se deshacen las cosas. Entonces, por decir algo, yo, Katia Alexandra, hice la hipoteca inversa. Y ya, o sea, estoy en tiempo oportuno de que ya, como quien dice, o sea, lo hacen vitalicio, entre comillas, hasta cuando yo fallezco. Sí. Fallecí, tengo el contrato de la hipoteca inversa y viene mi hija María y dice, señores, banco, digamos, del Estado, necesito saber qué pasa con el bien inmueble, qué firmó mi señora madre. Entonces, ¿qué es lo que dice el banco? Dice, sí, mire, firmó un acuerdo, un contrato con su propia voluntad. Nadie la obligó a que lo firmara. Sí. Nadie le dijo, venga hasta acá y, o sea, por eso lo aclaro, siempre que vayamos, o sea, que tengamos este tipo de emergencia, analicemos antes de suscribir, consultemos a los abogados antes de llegar a una situación jurídica posterior. Entonces, sigo con lo de María. María llegó al banco, miró el contrato, está legalmente, pues se asesoró de un abogado, está legalmente, pero el abogado dice, pero señora María, en estos momentos, o sea, su señora madre, digamos que tuvo una hipoteca inversa por 200 millones de pesos. Sí. Usted tiene los 200 millones de pesos, le pagamos al banco y recupera su bien inmueble. Si las personas tienen la disposición económica, pueden, pues, o sea, como quien dice, contraofertar sobre ese bien inmueble que en un principio los padres hicieron pues un acuerdo de voluntades para solventar una situación económica y que el banco le generara una cuota mensual. Sí. Pero vuelvo y digo, tiene que ser un acuerdo de voluntad, no tiene que ser a presión de que me pusieron acá un arma y me dijeron tengo que ir al banco o tengo que ir al banco. Otro aspecto positivo, mi Blanca Ruth, es de pronto enseñarle la cultura de que los hijos están ahí con los padres y ellos le deben como una manutención a esos padres que ya económicamente no pueden solventar, que de pronto tienen una pensión muy bajita. Entonces, o sea, es como llegar y decir, mire, racionalice, usted está esperando que sus padres fallezcan para poder llegar y apropiarse, hacer una sucesión del bien inmueble que le corresponde, digamos, a 5 hijos. No, o sea, desde la responsabilidad de que no es gratuita las cosas en esta tierra, sino que de todas maneras, como decíamos al principio, la ilusión de una persona es tener su bien inmueble, sus 4 paredes, ponerla bonita. Es la ilusión de los padres. Sí. ¿Cuál será la desilusión de los hijos? No ayudarnos, no aportarnos, pero no por ese hecho, pues, o sea, digo yo que tenga que haber como una presión para que ellos firmen, no. O sea, es el acuerdo de voluntades.
Pero si al final de fallecer y los hijos dicen, no, pues nos dejaron sin nada, no señor, vaya a acérquese al banco, mire a ver cuánto fue que le solventaron de acuerdo a ese contrato a sus padres. Si le solventaron 100 millones de pesos, reingrese ese dinero y tome su bien inmueble. O sea, no es castigar a los hijos, es generar como una responsabilidad. Hay padres que, o sea, he hecho las consultas en estos días donde ellos me dicen, cada hijo tiene su bien inmueble y no le interesa nuestra casita acá en Villa Altagracia, no les interesa acá en San Francisco, Ciudad Bolívar. Otros dicen, vivimos en Usme, ellos viven al norte. ¿Qué hacemos? O sea, y muchas veces ganan una sola pensión que es el mínimo, digamos el señor padre cabeza de familia, el mínimo para sustentarse ahí dos personas de la tercera edad, que ni siquiera, digamos, por ejemplo, me decía una mamita, no, es que desde febrero 2 o 20 no viene mi hija porque la pandemia. Entonces no sabe qué es enviarme un mercado, no sabe si estoy bien, si estoy pagando los servicios, si no, y tenemos una pensión mínima, eso no nos alcanza. No le alcanza, claro. Entonces, eso ya depende de la persona, depende cuánto esté evaluado su bien inmueble, depende de la necesidad de la persona, pero ojo, no están obligados. O sea, no es firmar un contrato por obligación. Si yo accedo a esta hipoteca inversa es porque tengo la voluntad, que eso es lo que uno pelea a nivel jurídicamente en un proceso. La voluntad prima, me va a decir el banco, pero pues yo no cogí a doña Pepita Pérez acá con un revólver, venga y me firma, no, obviamente que no. Entonces, solución abogada, yo le digo a los hijos, hagamos una cosa, generemos lo que le prestaron a Pepita Pérez, que fueron 100, digamos con interés 120 millones, cancelémoslos al banco y ya pueden disponer ustedes de esa vivienda. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. Sí. Para los afiliados a FNA de estratos 3, 4 y 5, ¿contarán con algún auxilio por parte del gobierno en sus créditos o solamente aplica para la población vulnerable? Bueno, los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, como dice ahí nuestro consultante, que pertenece a un estrato 3, 4 y 5, sin importar el estrato y que hayan perdido su empleo a raíz de esta emergencia, pueden solicitar un periodo de gracia, que lo tengo entendido y está estipulado por la circular 7 y la circular 14 de la superintendencia. Ellos, o sea, decía el Estado, bajo el decreto, bancos, yo les digo, no cobren intereses, sí. No me cobren intereses sobre intereses, no me cambien las políticas de juego porque la persona que acudió ante ustedes es un usuario. Claro. Pero bancos, miren a ver cómo le ayudan a solventar, cómo le solventan, digamos, para un periodo en esta emergencia. Entonces, ¿qué han dicho los bancos? La hipoteca inversa, créditos de pronto de libre inversión, créditos para madres de cabeza de familia, de pronto créditos para cuando ya pase la emergencia, aprovisionar o sustentar su negocio. Ya son políticas internas de cada entidad. Pero para el caso del Fondo Nacional del Ahorro, sí sé y estoy empapada que el afiliado que haya perdido su trabajo está en la oportunidad de acudir y decirle, señores Fondo Nacional, colabórenme que me sucedió este percance. El fondo, ¿qué hace? Sí, correcto, vamos a otorgarle un periodo de gracia porque estamos en emergencia sanitaria. Ya tocaría mirar cada fondo cómo está manejando este tipo de ayuda, pero pues este fondo que pertenece al Estado está generando el periodo de gracia como oportunidad para colaborar, para poder solventar, para poder generar, no digamos... ayudar a los clientes a solucionar pues la dificultad. De pronto hay personas que dicen, bueno, necesito sacar 3 millones de pesos para pagar en la tienda, solventar esto.
tengo suspendido mi contrato de trabajo, porque pues, o sea, en otro programa hablaremos sobre todo lo de los contratos a nivel laboral, porque también nos han consultado muchísimo. Bueno, doctora Katy, continuamos con otra pregunta. Sí, señora, gracias. Continuamos con otra pregunta. Si dejo de cancelar mis deudas con el Fondo Nacional del Ahorro, ¿por qué no cuento con los recursos suficientes a raíz de la situación actual? ¿Me van a reportar ante las centrales de riesgo? La idea es que se revise ante el Fondo Nacional del Ahorro qué tipos, o sea, está relacionada con la pregunta anterior. Sí, señor. ¿Qué tipos de situaciones me favorecen o me pueden colaborar, ayudar en la entidad, como los periodos de gracia? Sí. Yo sé que es difícil decir no pague, o sea, sí. O pague en este momento, porque es que nos ponemos en la balanza, o pago la cuota o tengo para un mercado en esta casa. Tiene que uno mirar la prioridad, como mirar la prioridad. Exacto. O pago la cuota o me quedo sin el internet y los chinos se quedan sin cómo estudiar. Sin colegio. Exacto. Entonces son situaciones que para uno como colombiano lo ponen, o sea, o me doy este lujo o no me lo doy. Entonces, ¿cuál es la situación del Fondo Nacional del Ahorro? Evita, digamos, en este periodo que la persona se reporte a una central de riesgo, sí, como es la crédito, las centrales donde, digamos, quedamos enmarcados para poder solicitar en un futuro un crédito. Un crédito, sí. La idea es refinanciar. Yo siempre he dicho y les he dicho a los consultantes, hablemos, comuniquémonos, que para eso Dios nos dio el habla, el poder expresar, o sea, la conciliación es base en el derecho. Para mí, o sea, soy abogada conciliadora. De igual forma, cuando yo entro a una entidad, entremos a mirar qué posibilidades de apoyo hay. ¿En qué sentido? En que me van a permitir, digamos, reducir el crédito. Ya sé que el Estado no permite en estos momentos de pandemia que se cobren unos intereses que vayan a ser de usura, que dan la oportunidad para que el banco me haga un acuerdo de pago, que el banco genere, digamos, una política de pago por cuotas, digamos, a 36, a 48 meses sobre lo que yo debo en este periodo de pandemia. Pero pues la idea es, hablemos, presentemos, o sea, cuál es la inquietud que tenemos, cuál es la situación. Para poder solucionar y ponernos de acuerdo entre las dos partes. Es correcto decirle, bueno, pues no, estoy en un periodo en que no tengo un trabajo, en que no, o sea, que las empresas, o sea, la economía está quieta, las empresas no están contratando. Entonces, denme la oportunidad de esperar, pero hablemoslo y suscribámoslo en CAPS, el manejo de documentación para el banco, porque esas son evidencias de que yo tengo el principio de voluntad, tengo el principio de pago, más no tengo la plata en este momento, ni tengo la solvencia económica, pero el principio de voluntad, que es lo más básico. Tengo esa voluntad de querer pagar. Si tengo esa voluntad, señor banco, por favor, ¿cómo vamos a arreglar? El banco puede tener infinidad de políticas en este momento de pandemia, pero busquemos acciones, no busquemos el confort, porque es que una cosa es que pasó una pandemia, existe un virus y la gente se quede en el confort, Eso nos lleva a que no evoluciona nuevamente un país económicamente. Listo, doctora Katy. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué estrategias de atención a la población de adultos mayores está tomando el Fondo Nacional del Ahorro frente a esta eventualidad? Bueno, los consultantes acá en Santel parece ser que tienen muchos créditos, o son personas que están con los créditos en el Fondo Nacional del Ahorro. Eso es ya hoy en día tecnología. De hecho, estamos acá nosotros comunicados con Santel por la tecnología. De manera virtual. Sí, es duro decirlo. Yo lo hablaba con Blanquita en el programa de propiedad horizontal, que se pueden hacer reuniones virtuales. De igual forma, yo sé que es un poco difícil exigirle a la población de la tercera edad, porque pues ellos no van a accionar el mecanismo como debe ser,
sino pues o sea, tocaría con ayuda. La idea es que existen canales virtuales, tanto para el Fondo Nacional de Ahorros como para todos los bancos, cómo hacer sus pagos, cómo consultar, cómo tener otra persona que me dé una respuesta al otro lado, que es el computador. Sí. Pero de igual forma, para aquellas personas que son de la tercera edad y que yo sé que es difícil decirles, usted no se va a mover, entonces nos toca ponerle la máscara, lavarlo en alcohol, todo el protocolo, todas las medidas de prevención. Llegue a un banco, ellos tienen a las entidades, digamos, de los fondos, pero en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, llegue allí y tener el contacto directo, sí, o sea, porque se está estableciendo que hoy en día, pues, o sea, el canal de comunicación, la vía, digamos, la troncal, por decir algo, la troncal de la avenida Caracas, en este caso viene a ser nuestra línea, que es lo virtual, el internet, pero no todos se adaptan a este tipo de comunicación. Entonces, para aquellas personas, el gobierno pues ha establecido dentro de los decretos cómo se maneja, digamos, el sector de los bancos, en qué momento abren, el sector de las tiendas. Estamos viendo que ya nuestra alcaldesa dice que pico y cédula, o sea, son alternativas que previenen que yo me contamine. Pero pues de igual forma existen canales virtuales, existen canales presenciales, pero cuidémonos. Listo, doctora Katy, continuamos con la otra pregunta. ¿Puedo hacer un retiro de cesantías en la cuarentena? Sí, efectivamente, porque pues o sea, se están mirando las situaciones en que digamos ya no se cuenta con el trabajo, se tomó una medida emergente, vuelvo y les digo, los requisitos que nos establecen las normas para el retiro de cesantías son 3 momentos. El primer momento es cuando yo voy a comprar vivienda, sí, bien sea usada o bien sea nueva, entonces me otorgan mis cesantías, sí, para poder, o sea, la plata no circula, sino sale directo a la entidad donde yo voy a comprar el bien inmueble. El segundo momento es cuando yo voy a invertir esas cesantías en una reforma de un bien inmueble. Me exigen unos requisitos. El tercer momento, porque después van a decir, no, la abogada no, claro, el tercer momento es cuando yo tengo mis hijos estudiando en la universidad y no cuento con ese dinero, entonces el Estado me otorga el derecho, que a las entidades, para poder pagar la universidad. A la universidad, yo nunca toco esa plata. O bien sea que yo, digamos en el caso de Blanquita, que entró a estudiar Derecho, entonces yo tengo las cesantías que me manosanté, entonces bajo esas cesantías les demuestro que yo voy a entrar a estudiar Derecho, que estoy estudiando Derecho, entonces otórguese el permiso para poder transferir ese dinero a la cuenta. La cuarta situación es este momento de emergencia, este momento en que está atravesando la cuarentena nuestro Estado colombiano, en donde da la oportunidad de decirle a esa persona, si usted ya no tiene recursos, de dónde tomar dinero, ya digamos por ejemplo no tiene el trabajo, le suspendieron el contrato, entonces justifíqueme, señor o señora, de que usted realmente está en un estado en que ya no puede tener el mínimo vital, que es comer, ya no tiene con qué pagar los servicios, pero tiene un dinero ahora. Entonces son casos excepcionales que para este momento de pandemia lo podemos hacer. Ojo, aclaro, en este momento de pandemia. ¿Se acuerdan que yo les decía en un programa, hay un decreto principal? Nos emanan luego varios decretos pequeñitos donde dice para la parte de la financiera, para la parte de la industria, para el campo, para, digamos, medidas de la alcaldía. De igual forma están pensando en estos momentos para los trabajadores que ya están cesantes, entonces permitámosles retirar por una cuarta oportunidad esos dineros guardados. Exacto, sí se pueden retirar, pero justificando. Listo, Blanquita,
Yo quiero aclarar una cosa porque a veces las personas dicen, pero no, es que usted está de parte del Estado. No, resulta que el Estado, o sea, nosotros podemos criticar muchas cosas del Estado, pero hay normas que son tan bonitas que uno las valora. El Estado nos emanó la norma para proteger ese dinero que se llama cesantías cuando llegamos a una vejez, digamos una emergencia, para modernizar nuestra casa, para comprar nuestra vivienda. O sea, no es que esa plata esté retenida y que sea del Estado, no. Eso es un derecho de yo ahorrar por trabajar y me lo merezco y tengo ese derecho. Esa platica son para esas 3 oportunidades. La gente, ay, pero es que no, usted está a favor. No. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por sus respuestas del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, gracias, Blanquita. Nos vemos dentro de 8 días con más temas jurídicos. Muchas gracias. Gracias. Contra el coronavirus hemos implementado turnos y horarios para que las empresas autorizadas puedan operar. Señor empresario, ingrese a www.bogota.gov.co para consultar el horario y turno de operación que le corresponde de acuerdo a su código de actividad económica. Recuerde que debe reportar diariamente si algún trabajador presenta síntomas. Cumplir los horarios establecidos ayudará a evitar aglomeraciones en el sistema de transporte masivo y prevenir el contagio. En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Saltel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.